Posta en este momento y vamos a arrancar el programa justamente con las imágenes que ustedes cerraban el noticiero ayer al mediodía, con la irrupción de la policía en el velorio de quien resultara muerto en un intento por explotar un cajero el lunes pasado. La policía que entra, como ustedes saben, en busca del padre, por información, quiero creer bien contundente, de que estaba vinculado a otros robos o a una banda delictiva en general. Fue unas imágenes que nos impactaron a todos. Algunos la aplaudieron, otros la rechazaron, pero en definitiva impacto en todo. Yo me acuerdo de sus caras ayer. Sí, Así sí, que con gracias. eso arrancamos. Bueno, hasta mañana. Nos vemos, Hasta Victoria, mañana. un abrazo. Y vamos a repasarlas. Así las tenemos bien frescas en la mente antes de poder iniciar este debate. Un debate que nos hace pensar en el honor a los rituales o a llorar al muerto, los tributos al muerto, ¿no? ¿Por qué impactó tanto que se tratara del velorio? Porque en nuestra memoria celular, por lo que es la cultura occidental, por lo que es no solo las referencias bíblicas, la historia, el pensamiento clásico griego, estamos muy empapados de que es casi como que un derecho que no se toca, ¿no? Es humanidad el poder rendirle tributo a los muertos. No pudieron, esta familia no pudo ayer. Que el muerto era un delincuente, sí, pero en ese momento era un muerto. Y que el resto de la familia lo estaba llorando, es el hecho. Entonces impacta. Claro, del otro lado decís, bueno, pero a ver, había una orden fiscal, la policía cumplió con lo que tenía que hacer. ¿Qué hubiera pasado si no lo hacían? Capaz que se escapaba. En definitiva, ¿por qué si hoy la delincuencia no tiene códigos, tiene que tenerlo la policía? Es la otra forma de mirarlo, ¿no? No sé, el hecho es que en este último mes hemos asistido a 2 episodios bien extremos y que no encontré meme o emoticón para poderlo ilustrar. Por un lado, a un delincuente, esto es la justicia, no la policía, pero un delincuente le dice, no, tranquilo, tomate las vacaciones en baliza antes de cumplir la pena. Y por otro lado, la policía irrumpe en un velorio y no deja ni que lloren al muerto. No sé qué opinan, pero pareciera que estamos bastante perdidos, ¿no? Es un poco la comunicación. Repasemos esta historia concreta. Ocurrió cerca de las 2 de la tarde en las salas velatorias de la Intendencia de Montevideo, en el Cerrito de la Victoria. Allí velaban al joven que falleció el pasado lunes en la madrugada cuando junto con otras 3 personas intentaban hacer explotar el cajero automático del shopping de Punta Carretas. A esa hora, personal de Guardia Republicana ingresó al lugar para detener al padre del joven fallecido. Según el testimonio de los familiares y amigos del joven, la policía habría entrado de pesado para llevarse detenido al hombre y durante la detención, una niña recibió un golpe en la cabeza y una joven embarazada resultó herida al cortarse con un vidrio. No mostraron orden ni nada, entonces nosotros le preguntamos si venían a traer a mi hermano, que está en el Concar. Dijeron que sí, se metieron todos para adentro. Y en el momento que se meten, dijeron que ahí venían a arrestar a mi marido. Y mi marido le dijo que sí. Bueno, le pedimos que mostraran una orden, que tuvieran algo, como explicando que, a ver, por qué lo venían a buscar. No nos explicaron nada, empezaron a empujar, a pegar palazos. Está mi nuera con un corte en el brazo que se tuvo que ir a asistir. A mi nieta le dieron un palazo en la cabeza. Que hay una vecina que se quemó con el termo acá, que la empujaron. Bien, déjeme presentar a quien nos está acompañando hoy como invitados. Tenemos a Washington Abdala, por un lado, abogado, y tenemos a Oscar de los Santos, por otro lado, ex policía. ¿Cómo hay que ver esto? ¿Quién quiere que arranque? Tú.
Es un tema bien delicado porque por un lado está la ley. Yo recién le estaba diciendo a Oscar, digo, cuando tú tenés una orden fiscal, que es lo que hay, o sea, la policía solo puede tener en situaciones de flagrancia o ante una orden fiscal. Exacto. Si hay una orden fiscal, tampoco hay demasiado tiempo, hay que cumplirla en un plazo bastante perentorio. O sea, no hay demasiado margen. A mí me da la impresión de que allí se juntaron todos los demonios en el sentido de que la orden... ¿Se podía haber esperado o no que terminara el velorio? Esa es la pregunta que Se podría haber esperado primera, quizás, ¿no?, un poquito, pero no demasiado tiempo, porque una orden fiscal, acá está el doctor Durán, se tiene que cumplir. Y en estos casos, además, hay plazos, te repito, plazos perentorios. A ver, el policía que tiene la orden fiscal de llevar adelante o el arresto, sí, el arresto, también incurre en responsabilidad si lo está viendo y empieza con dilatorias. Porque convengamos que también puede suceder el riesgo de fuga. Sí, ahí no había garantías ni de que no salieran a los tiros. Digo, no nos sorprendería, o sí. O la delincuencia tiene códigos hoy que uno sabe que hay ciertas cosas que no van a hacer. Es cierto. Pero era un velorio. Está bien. Y yo te contesto algo muy desagradable. Te puedo detener como policía en un velorio, haciendo el amor en un hotel, en un ascensor o donde sea. Porque lo que se supone que se está procurando es esclarecer la verdad, lo que sucedió, el nivel de responsabilidad que tenía esa persona. Suena fuerte, suena muy fuerte, porque es un velorio. Probablemente habría que haberlo manejado de repente quizás con un poquitito más si querés, de mesura. Sucede esto también. Hay que decir las cosas como son. Recién lo estaba charlando en la previa con Oscar. ¿Por qué está pasando que la Republicana es el gran protagonista en todas estas horas? Porque fue la Republicana también. Claro, fue la Republicana. No fueron dos policías de civil. Perfectamente podían venir dos policías de civil, tratar de generar... Bueno, lo que está pasando también es que buena parte de la delincuencia está con un grado de tensión, de violencia y de agresividad que explota. Explota y explota. Y explota también en un velorio. Yo no voy a justificar todo, pero lo que voy a decir también que las reacciones que se vieron allí... bueno, después vamos a las reacciones, ¿no? Porque una cosa es cuando que ingrese la policía a hacer su trabajo y otra es cómo se comporta el entorno ante eso. Te quedás quietito y resistís y acatás o generás un lío como es lo que también estamos viendo aquí. Te agrego algo interesantísimo en el plano jurídico. No lo voy a aburrir, pero el doctor Durán me va a seguir la cabeza perfectamente y el espectador también. Este es un tema tan delicado, que el Código de Proceso Penal inicialmente tenía una lectura. Luego tuvo una modificación en el Parlamento. ¿Pero sobre qué aspecto? Sobre el aspecto de las detenciones y sobre la ley de procedimiento policial. Al principio del Código de Proceso Penal no contemplaba demasiado esto. Entonces, en las modificaciones, segundo capítulo en el Parlamento, se le reintroduce la ley de procedimiento policial, como diciendo, atención que las detenciones se tienen que hacer bajo reglas de... Tercer capítulo. En esas reglas, dice que no importa si están en velorio... Tercer capítulo, por supuesto, tercer capítulo. El fiscal de corte, sabiendo que este es un tema tenso, genera instrucciones específicas para la policía para llevar adelante las detenciones. Ahora, como toda cosa... Washington, ¿en algún lugar está escrito que hay que esperar a que termine el velorio en caso de que... No está escrito en ningún lugar, pero también está el sentido común, que podés manejarlo con un poco de flexibilidad. Bien, ¿faltó ese sentido común en este episodio o la policía respondió como tenía que hacerlo? Bueno, Victoria, desde mi punto de vista, desde la experiencia que uno puede adquirir, creo que sí faltó el sentido común de quien comanda ese operativo, porque si ya lo tenían identificado, ya tenían una orden de arresto hacia él, sabían dónde vivía, había móviles afuera de la policía esperando, ¿por qué no usaron el sentido común y no llegar a que hoy la imagen de la policía sea afectada? Porque, a ver, entendámonos, no me afecta mucho lo que puedan opinar
los delincuentes o la familia de los delincuentes no me afecta mucho. Sí me afecta, sí me tiene que afectar lo que puede opinar el ciudadano común, el ciudadano honesto. Eso sí tiene que afectar. ¿Por qué? Porque vemos, a ver, un grupo de policías de la Guardia Republicana entrar a un velorio donde sabemos que en este país siempre se respeta el dolor ajeno. Más allá que sea un velorio, de que sea un delincuente, tenía familiares, tenía amigos, siempre se respetó el dolor ajeno. Podía haberse evitado la detención, podía haberse detenido antes, podía haberse detenido después, y no llegar a esa instancia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se podía evitar un mal mayor. Bien, ahí llegas al punto. Lo del mal mayor íntimamente vinculado al concepto de sentido común, ¿no? Cómo evitarlo. Exactamente. Bien, pero nos consta que la información la policía la tuviera antes de iniciado el velorio. ¿Fue algo que surge y se confirma durante o en la antesala, razón por la cual por periodos de tiempos y de orden fiscal había que ir en ese momento? Y el mal mayor, ¿no habría sido esperarlo afuera? ¿Qué garantías había de que tal vez no estuvieran armados y cuando salieran hubiera un tiroteo donde terminaran muchos más involucrados? No, y el riesgo, y perdonen que me ponga del lado de la policía, pero no tengo más remedio. Y luego la responsabilidad para la policía también. A ver, la policía tiene identificado un sospechoso al que quiere hacerlo concurrir porque tiene un reproche penal para con él, lo tiene individualizado y resulta que empieza a medirla y luego eventualmente se le escapa, también es responsable la policía. Pero pensando incluso en los puntos anteriores que yo planteaba, ¿no? La posibilidad de hipótesis de que hubiese armas dentro del velatorio, entonces también tenemos que hacer una hipótesis del mal mayor. Porque donde uno de los delincuentes estuviera armado y saca un arma, ¿qué podía haber pasado? Nadie sabe qué podía haber pasado. Se podía haber evitado. Entonces, sí creo que la policía tenía exactamente la información de quién era, dónde vive y a quién tenía que detener. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba? A ver qué opina el panel, porque está clarísimo que esto que es muy complejo, que es delicado, y ese ciudadano honesto, integrante de la opinión pública colectiva que a ti te preocupa, que está clarísimo que tiene que ser así, también está dividido en esta mirada. Algunos realmente lo aplauden y otros se impactan. Entonces, por eso hay debate hoy. A ver, hay que separar un poco las cosas. Primero es el respeto al sufrimiento y el respeto a la pena natural, porque están en el medio de un velorio. La policía, evidentemente, conocía dónde estaba este ciudadano y al momento de realizar la detención concurre a un velorio y debió haber planificado, esto es lo segundo, planificar el procedimiento, planificar la detención. El aumento, si se tiraron con macetas o ocurrieron macetas que volaban por el aire, podrían haber ocurrido disparos sin lugar a dudas. Lo tercero, el procedimiento de la justicia. La justicia, justo lo hablábamos hoy antes de ingresar, prorrogó la audiencia de este ciudadano, de este imputado. O sea que no había tanta urgencia de realizar la detención. Entonces, tú criticás este accionar. Yo estoy en contra del procedimiento, de valorar el sentido común. El sentido común lleva a que no es el mejor lugar y debió existir una planificación en cuanto al procedimiento. Ahora, también hay que aplicar la ley, ¿no? Pero vamos por Ese es otro tema, ¿no? Analicemos primero el procedimiento, ¿no? Hay una cosa que nosotros tenemos que respetar, nosotros como población civil tenemos que respetar, y es el dolor de las personas. Y ahí había una familia que estaba sufriendo una pérdida. No importa qué había hecho el muerto, sino que estaba muerta. Había una madre sufriendo, hermanos sufriendo, amigos sufriendo. Entonces, nosotros a veces, si nos ponemos en ese lugar, está clarísimo que nos tiene que parecer espantoso, porque no se estaría respetando el dolor de esa familia, de esa madre además que no es culpable de nada, de esos hermanos o esos amigos que tal vez tampoco son culpables de nada. Y eso no se respetó, entonces obviamente nos sentimos tocados por eso. Ahora bien, ¿cómo evaluar
el procedimiento policial si no tenemos todos los elementos. Capaz que la policía tenía indicios de que esa persona no la iba a agarrar en otro momento, capaz que la policía tenía indicios de que a esa persona iba a ser muchísimo más difícil poder capturarla en otra situación. Entonces, valorar el procedimiento, yo no me siento en condiciones porque no tengo todos los elementos para valorarlo. Sí digo que me duele que a una familia que perdió un ser querido también tenga que pasar por esa otra situación dolorosa. Pero no puedo evaluar como malo el procedimiento. No tengo elementos para decir el procedimiento policial fue malo, porque a lo mejor era la única alternativa. Bien. Perdón, déjame coincidir con Eleonora, que siempre es un placer. No era sencillo hacer esa detención. Vuelvo a repetir, o sea, yo miré la escena, no sé, ya la cantidad de veces que la miré para adelante, para atrás, no era sencillo hacer esa detención. Y te vuelvo a repetir, mandar la republicana es porque es la última ratio. O sea, así que algún riesgo había. No estoy justificando, estoy diciendo lo mismo que está diciendo Eleonora. Quizás había algunos elementos donde vos decís, bueno, es ahora o nunca. Sí, está. Resulta, con la película del lunes es muy discutible. Porque siempre el uso de la fuerza termina en situaciones muy desagradables. Esa es la verdad. ¿Ale? Sí, bueno, aunque resulte obvio, lo primero que hay que decir es que los mandatos que imponen un Estado de Derecho y la justicia tienen siempre que cumplirse. Sobre esto, obviamente, no hay ninguna duda en ningún lugar, me parece a mí, ¿no es cierto? En todo caso, los matices, las observaciones tienen que ver con relación al cómo, ¿verdad? Que sobre eso, yo pienso que es bastante sensato lo que dice Eleonora. Seguramente a todos nos falta información. Y en alguna medida está bien que así sea, porque la policía maneja información que el resto de nosotros no manejamos. No obstante ello, para que no luzca como una intención de evitar poner la pata en el lazo, yo quiero decir que el operativo luce como un tanto desproporcionado, ¿no es cierto? Tengo la obligación sensible de decirlo. Tengo la convicción, como dice Óscar, que en efecto quizás se pudo haber hecho esto de otra manera. No quiero igual, esto con relación a este asunto, ¿no? Pero advirtiendo que falta información. No digo que se haya dicho acá en forma explícita, pero hubo alusiones a la familia y al contexto de las personas que estaban velando a la persona muerta que cometió delitos y que probablemente puede que se le aplique correctamente el término delincuente. Yo no digo, repito, quiero ser muy cuidadoso. Yo estoy un poco en las antípodas de querer sugerir, que todas las personas que estaban allí se trate de delincuentes, ¿no es cierto? Claro. Y no digo que se haya dicho, pero por las dudas, porque yo me sumo a lo que dice Óscar, pero voy más allá. No solo porque esto puede, ante el ciudadano común y corriente, verse de tal manera, aún para las personas que estaban ahí, ¿verdad? Que no porque estuvieran velando a alguien que cometió delito, no los vuelve delincuentes. Y redoblo la apuesta. Y si aún fuera, en un absurdo, todos delincuentes, el respeto a la persona cuando pierde un ser querido debe mantenerse en cualquier circunstancia, aún se trate de los peores criminales de la humanidad. Que obviamente no lo son en este caso, ¿no? En general coincido con todo, o sea, creo que hay una coincidencia fundamental en todo lo que estamos opinando de que el dolor hay que respetarlo. Falta información, como dice Leonora, para juzgar el procedimiento, pero yo me quedaba pensando mucho en cómo van jugando todos los mensajes que se van construyendo en la previa también, ¿no? De la presión que hay sobre la policía, sobre mostrar que es eficiente, que logra resultados, la manija que hay también en contra, hay una violencia que explota ahí, pero que la venimos construyendo entre todos también antes, que también hace explosión en ese lugar. Yo creo que también tenemos que tener cuidado en esto, de no opinar, tratar de no opinar sin tener toda la información necesaria sobre un procedimiento que justo en este momento donde estamos diciendo, bueno, le estamos pidiendo a la policía que sea más eficiente que nunca, que controle. Esta es una banda que había venido haciendo delincuencia en tiempo, o sea, era complejo el delito y todo.
Por eso, digo, obviamente que... Antes de criticarla, te llamas a silencio. Sí, me llamo más a entenderla, a entender qué estuvo pasando, qué se jugó ahí. Sí, claramente, y eso creo que no es duda, o sea, hay un dolor que no hace el delito que haya cometido esa persona, que hay que respetar, eso estamos de acuerdo, salvo que eso ponga un riesgo mayor, que pueda contribuir un riesgo mayor. Tenemos que hacer una pausa. El tema es que, ¿estamos de acuerdo? Porque no creo, por lo que dijo hoy Washington Abdallah, la ley no lo indica como algo preceptivo. Entonces, no sé si estamos de acuerdo. No hay prohibición y como... ¿Lo retomamos después de la pausa? Sí, claro. Ya venimos. Claro.